Centro Cristiano Amigos. Hace 15 días que tomé el tiempo para predicar contigo, un miércoles, hablé sobre Jonás. ¿Cuántos escucharon la charla de Jonás? Dios ha estado hablando a mi vida, ha estado trabajando, revelándome algunas cosas importantes en la vida de Jonás que quiero compartir contigo. Y vamos a hablar de este personaje, de este profeta del Antiguo Testamento. Abre tu Biblia, por favor, conmigo. Jonás capítulo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si tú quieres acompañarme con esa traducción, está bien. Si quieres leer la Reina Valera o cualquier otra versión que tú dispongas, está muy bien. Es palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versos 1 en adelante. ¿Está listo? El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Jonás dijimos que significa paloma. Amitai significa la verdad o verdad. Verso 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Recuerda que Nínive era la capital del imperio asirio y era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy grande, era una ciudad donde se comerciaba, se trabajaba y había mucha maldad, mucha idolatría y muchas cosas malas. Verso 3, mira lo que dice. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Dice la Biblia que Jonás se levantó y se fue ¿a dónde? En dirección contraria. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Muy bien. Antes de criticar a Jonás y antes de decirle, ay, qué tipo, ¿por qué quiso ir en contra de la voluntad de Dios? Tienes que saber algunas cosas muy elementales. De entrada, Nínive era la capital del imperio de Asiria y los asirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Cuando Dios le pide a Jonás que vaya y le predique a los enemigos de Israel, imagínate la confusión de Jonás, porque Jonás quería que Dios destruyera por completo a sus enemigos. Entonces, obviamente que Jonás, en lugar de ir para cumplir la voluntad de Dios, la misión que Dios le había dado, él fue en dirección contraria, porque lo que Jonás quería es que Dios acabara y aniquilara a sus enemigos. Así como tú estás leyendo en la Biblia. Porque cierto o no, muchas veces nosotros lo que queremos para nuestros enemigos no es que Dios los alcance, sino que Dios los elimine. A veces tú y yo estamos pensando en la persona que nos defraudó, la persona que nos timó, la persona que nos amenazó, la persona que nos defraudó, la persona que está en contra nuestra y queremos que Dios los extermine. Pero sabes, el corazón de Dios es tan grande que aún Dios ama a aquellos que tú aborreces. 1, 2, 3. Y quisiéramos nosotros el exterminio de los que odiamos o aborrecemos o nos aborrecen. Y a veces yo puedo ver ahí a 2, 3 hombres que dicen, ay, jole, como dijo Martín, ¿verdad? O no sé quién lo dijo, yo para mi suegra soy como Dios, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Pues sí, sabe que existo, pero no me puede ver. Y sabes, a veces quisiéramos nosotros para nuestros enemigos que Dios los erradicara de sobre la faz de la tierra. Pero lo que Dios quiere para tus enemigos es que los ames, es que los bendigas. Y mira, de eso se trata el cristianismo, de eso se trata ser hijo de Dios. No nos dijo el Señor Jesucristo, perdona a los que te aborrecen, perdona a los que te maldicen, bendice a aquellos que se levantan en tu contra. Y nosotros queremos todo lo contrario, Vero. Queremos mandarlo y que Dios los tenga en fuego lento, pero no. El corazón de Dios siempre ha sido restaurar y salvar al perdido. ¿Está conmigo? Entonces Jonás obviamente quería ir en dirección contraria porque no quería que Dios tuviera misericordia de los ninivitas, sino que los exterminara. Pero mira, algo que aprendo de Jonás, quiero que me pongas mucha atención acá, no te me distraigas. Al igual que Jonás,
cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, los que me están viendo en este momento por internet y los que me verán en el futuro, todos los que estamos aquí tenemos una misión de parte de Dios. Cada uno de nosotros fuimos puestos en este plano natural con una misión única. El tema de esta mañana se llama abortando la misión. ¿Cómo se llama? Quería ponerle algo diferente. De hecho lo reboté la idea del título con 2 o 3 personas de la iglesia y me dijeron: ay, pastor, suena medio fuerte, ¿ah? Le iba a poner a esta prédica, y bien, si tú quieres ahí entre paréntesis ponerle: no huyas, cobarde. Pero el tema principal es abortando la misión. ¿Cómo se llama el tema? Ahora, escúchame bien, ponme atención acá. Tú que me estás escuchando y me estás viendo, todos los que están aquí en este lugar, todos tenemos una misión de parte de Dios. Y escúchame, lo que Dios te delegó a hacer a ti, a nadie más se lo ha delegado. Tú eres responsable de hacer aquello que Dios te delegó solamente a ti. ¿Me estás siguiendo? Ahora, lo tremendo de esto, lo interesante de esto, es que Dios nos permite decidir si vamos o no vamos a cumplir la misión. Qué hermoso es nuestro Dios, porque Él nos da la opción, la oportunidad de elegir si queremos ir en pos de su voluntad o en contra de su voluntad. Y esta mañana yo quiero enseñarte, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al testimonio de Jonás, que es mucho más sencillo, mucho más conveniente y mucho más fácil caminar en pos de la voluntad de Dios y no en contra de la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo? Dios le dio a Jonás una misión: advertirle a la gente de Nínive que venía juicio, pero Jonás no quiso ir. Ahora escúchame, ponme atención a esto. Nosotros somos responsables de predicar el evangelio a las personas que nos rodean, mas no somos responsables de cambiarlas, O sea, ojo acá, yo no puedo cambiar, tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar ni a una mosca. No podemos cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo quien toca el corazón de la gente, y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es compartir el mensaje. ¿Estás conmigo? Entonces, la responsabilidad de Jonás, escúchame bien, ponme atención, no era cambiar, no era que la gente se arrepintiera, no. Dios lo mandó para que Jonás predicara a la ciudad de Nínive. El resultado lo tenía Dios. Cuando tú haces lo que Dios te encargó a hacer, no te preocupes del resultado, solamente haz aquello para lo cual fuiste plantado en esta tierra y deja que sea Dios quien dé el resultado a tu obra. Pero tú necesitas ser fiel con aquello con lo que Dios te ha encomendado. Jonás enfrentó consecuencias por su decisión. El mismo tipo de consecuencias que tú podrías encontrar si huyes de la misión de Dios para tu vida. La Biblia dice que cuando Jonás abortó la misión y se montó, se subió en un barco para alejarse, para huir de su misión, Dios envió un viento poderoso para llevar al barco de regreso a cumplir la visión de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios envió una tormenta para redireccionar el barco donde iba Jonás? ¿Sabes por qué? Porque Dios amaba a Jonás y quería que él tomara una buena decisión, que le diera una vida de propósito y cumplimiento. Muchas veces, escúchame bien, amada familia, muchas veces te encontrarás en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los procesos, y pensarás: ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué estoy teniendo estos problemas? Muchas veces las tormentas en tu vida no son otra cosa sino la manera de Dios para llamar tu atención para que vuelvas al camino. Dáselo fuerte, rey. La próxima ocasión, la próxima vez que estés enfrentando una tormenta, una dificultad, en lugar de echarle la culpa al diablo, que muchas veces sí, el diablo se levanta en tu contra, pero en lugar de decir: cochino diablo está en mi contra, no, ponte a pensar: Señor, ¿no serás tú que levantaste esa tormenta para que yo redireccione mi vida?
¿No serás tú que estás permitiendo esta circunstancia adversa en mi vida para que entonces yo dé media vuelta y continúe hacia tu dirección? Lejos de culpar al diablo o de culpar a Dios por esa situación difícil, más bien pregúntate, ¿estaré en el camino correcto? Muchas veces, amada familia, escúchame, las tormentas en tu vida no son otra cosa sino la manera de Dios para llamar tu atención. Qué fuerte. Si te gusta anotarlo, anótalo. Si te gusta facebookearlo, facebookealo. Pero muchas veces, Víctor, muchas veces, Alexa, las tormentas que enfrenten en sus vidas, en su futuro matrimonio, no son otra cosa sino la forma en que Dios está llamando su atención. Hey, escucha, es tal el amor de Dios, es tanto el amor de Dios por ti, que preferirá un momento de dificultad para redireccionarte a dejarte que te pierdas para toda la eternidad. Yo no sé si puedes comprender esto y glorificar el nombre de papá. Vamos, exáltale, exáltale. La desobediencia de Jonás, escucha, no solamente le afectó a Jonás. Tienes que entender esto. Tienes que saber esto. Tú tienes una misión de parte de Dios. Y cada vez que tú vas en contra de la misión que Dios te delegó, tu desobediencia no solamente te afecta a ti, tu desobediencia también afecta a los que están contigo. 1, 2, 3. Ese es el momento en donde tú dices, ¿por qué vine? Me hubiera quedado en casa a verlo por internet. Pero sabes, hey, Sandy, Elisa, Carlitos, cada vez que desobedecemos la misión de Dios para nuestra vida, no solo nosotros cargamos con las consecuencias, afectamos a los que están en nuestra propia vida. Por eso piénsatela 2 veces antes de ir en contra de la voluntad de Dios, porque no solamente tú sufrirás las consecuencias, también los que están contigo. Eso le pasó a Jonás, ¿cierto o no? ¿Está conmigo o no? Vamos, ¿estamos aprendiendo algo? Y fíjate, la desobediencia de Jonás amenazó la vida de los que estaban con él en el barco. Cuando huyes de Dios, personas inocentes, especialmente los que te importan, pueden resultar heridos. Escucha con atención, abre tus oídos espirituales esta tarde. Recibe la palabra que Dios te está hablando. Cuando tú rehuyes del propósito de Dios para tu vida, los que tú amas también pueden resultar heridos, y no queremos eso. Quizás tu esposa, a lo mejor tus hijos o tus nietos o incluso tus amigos pueden resultar heridos por tus malas decisiones, y muchas veces también personas que ni siquiera conocemos. Las personas pueden resultar heridas por causa de nuestra desobediencia. Jonás enseña, escucha, Jonás nos enseña que cuando huimos de la voluntad de Dios, escúchame con atención, nuestra vida comienza a entrar en decadencia. ¿Has notado que a lo mejor tu temporada es de decadencia? ¿Has fijado que a lo mejor tu vida va en declive? Pregúntate si no estarás yendo en contra de la voluntad de Dios, y como consecuencia de ir en contra de la voluntad de Dios, tu vida va en decadencia. La Biblia dice que entonces cuando Dios llamó a Jonás, escúchame, ponme atención, Dios le llamó a Jonás, y dice la Biblia que Jonás descendió. ¿Qué hizo Jonás? Descendió a Jope. Y una vez que descendió a Jope, tomó un barco para irse a Tarsis. Escúchame, ponme atención. De donde Jonás estaba, que era en Samaria, para Nínive, no son más que 850 kilómetros. De aquí a Monterrey más o menos. Pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. ¿Sabes cuántos kilómetros son? 4050 kilómetros. Es decir, 5 veces más que ir a su destino. ¿Qué significa esto? Escúchame, ponme mucha atención. Ir en contra de la voluntad de Dios en tu vida te va a hacer 5 veces, 7 veces más difícil que cumplir con tu asignación. ¿Me sigues? Tú dices, ¿por qué me está yendo como me está yendo? ¿Por qué es tan difícil mi vida? Bueno, analiza si estás yendo en contra de la dirección correcta, en contra de la voluntad de Dios. ¿Te hace sentido?
Entonces, cuando comenzamos a oír de lo que Dios quiere para nuestra vida comienza a ir en decadencia. Nuestra vida espiritual decae, nuestra vida matrimonial decae, nuestra salud decae, nuestro tiempo decae, nuestro semblante decae. Toda nuestra vida comienza a ir en decadencia. Jonás descendió, dice la Biblia, descendió a Jope. Y una vez estando en Jope tomó el barco y dice la Biblia que descendió al sótano del barco. De tal modo que el capitán del barco tuvo que descender para sacarlo de ahí y decirle: hey, clama a tu Dios porque estamos en graves problemas. Entonces, lo que Jonás nos enseña, amados, cuando vamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, nuestra vida comienza a ir en declive. Analízate. Pon atención a tu vida. ¿Tu vida está en declive? Seguramente necesitas redireccionarte para ir en la dirección correcta. ¿Estamos aquí? La verdad es que, escúchame, no hay nadie que pueda huir de Dios por el resto de su vida. Nadie. Porque Él está en todos lados. Él está en cualquier circunstancia de tu vida. Él está en todas partes y lo sabe todo. Pero te da la opción porque desea que lo ames y que lo sigas de manera voluntaria. Ahora yo te hago una pregunta. Si Dios desea lo mejor para ti, entonces ¿por qué querrías tú huir de Él? ¿Cierto o no? Si Dios desea lo mejor para ti, Dani, Anita, entonces ¿por qué querríamos huir de Él? Jesucristo lo dijo: echen sobre mí sus cargas, echen sobre mí sus problemas y carguen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Para mucha gente seguir a Dios es un camino difícil, pero es mucho más difícil vivir apartado de Él. Es cierto, por ahí yo leí algo en Facebook y tiene mucho sentido. Aunque no dejo que Facebook me adoctrine, pero de pronto, de cuando en cuando encontramos cosas buenas. Y ahí en Facebook apareció algo que decía: es difícil tener una vida fitness, pero también es difícil tener una vida desordenada. Cada quien escoge su difícil. Es difícil mantener un matrimonio sólido, pero también es difícil el divorcio. Cada quien escoge su difícil. ¿Cierto o no? Y es la verdad. Y sabes, seguir a Dios es difícil. Seguir a Dios de pronto es complicado. Ir en contra de la corriente del mundo es complicado. Pero es todavía mucho más difícil ir con la corriente, ir apartado de Dios. Ir con la corriente del mundo es mucho más difícil. Además, el final de la gente que decide ir tras el mundo es destrucción y muerte. Mientras que con Dios es salvación y vida eterna. Entonces yo te pregunto, ¿por qué querrías huir de la dirección y de la voluntad de Dios si Dios desea lo mejor para ti? Ahora, ¿cuántos desean caminar en la voluntad de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Y reconocemos, yo delante de ti te digo, muchas veces yo he sido como Jonás. Muchas veces a mí Dios me ha pedido que haga cosas y no he querido. Y he enfrentado situaciones adversas, difíciles, pero he descubierto que cuando alineo mi corazón a Dios, cuando corrijo mi rumbo y comienzo a alinearme al propósito de Dios, entonces cosas comienzan a suceder. De hecho, déjame decirte algo: la manera en que una persona, un hombre, una mujer experimenta milagros en su vida es cuando decide posicionarse en el camino correcto. Tú vas a empezar a ver milagros sobrenaturales en tu vida cuando decidas dar una vuelta, un giro de 180 grados y caminar, trazar el rumbo que Dios trazó para tu vida. Es allí donde empezarás a ver milagros sobrenaturales en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Jonás lo experimentó. Jonás experimentó por lo menos 3 milagros en su vida cuando abrazó la misión de Dios. Encontramos entonces, dice la Biblia ahí en el capítulo 1 de Jonás: se levantó la tormenta,
Los marineros, que eran de diferentes ciudades, diferentes culturas, tenían diferentes dioses. Y dice que cada uno comenzó a clamarle a su Dios, porque no sabían a qué Dios habían ofendido. Y entonces, cuando el capitán del barco desciende abajo, en lo más profundo del barco, encuentra a Jonás dormido. Y lo levanta y dice: despierta, todos estamos trabajando, todos estamos rogándole a nuestros dioses. ¿Quién sabe quién se ofendió? Y por eso vino esta tormenta. Ruégale a tu Dios, no vaya a ser que sea tu Dios el que esté enojado, y por eso nos mandó esta tormenta. Y entonces Jonás dice: bueno, dejen de orar. Yo soy un hebreo, yo soy judío, soy siervo de Dios, y vengo en este barco porque estoy escapando de mi Dios. ¿Y sabes qué le dijeron los marineros? Le dijeron: no manches, Jonás. ¿Cómo le dijeron? Te pasas, te pasaste. ¿Por qué nos haces esto, Jonás? Y Jonás dijo: miren, yo estoy huyendo de la voluntad de Dios, pero esta tormenta se va a calmar si me arrojan al mar. Arrójenme al mar. Y los marineros dijeron: no, ¿cómo crees? Vamos a regresar al puerto. Y no pudieron regresar al puerto, de tal modo que no les quedó de otra más que arrojar a Jonás al mar. Y dice la Biblia, el verso 16, capítulo 1 de Jonás, que cuando arrojaron a Jonás por la borda, ahora sí que literalmente Jonás tocó fondo. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces te has sentido que tocas fondo? ¿Cuántas veces dices: chin, ya no siento lo duro, sino Jonás tocó fondo, fue lanzado por la borda. Y mira lo que dice el verso 16: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿Sabes? Cuando abrazas, escucha, no te distraigas, cuando abrazas la misión de Dios para tu vida, es ahí cuando los milagros comienzan a ocurrir. Tú puedes ver esto en la vida de Jonás. Dios le advierte a Jonás, le dijo que advirtiera a las personas de Nínive porque vendría juicio. Él oyó, pero una vez que él se dispuso, se echó al mar, dijo: échenme al mar. Entonces la calma entró en el barco. Vino la calma a todo el mar. ¿Sabes? Si estás anotando, anótalo. Si estás publicando en Facebook, haz esta publicación. Que hagas buenas publicaciones, porque de pronto me encuentro con cada publicación que haces. Santo Padre, yo digo: Señor, mientras que no diga que viene a CCA. He visto 2 que 3 publicaciones de ustedes que, créamelo, pronto espere la llamada del pastor, lo va a llamar a su oficina. Pero si va a publicar algo, publique esto. Escuche, ponme atención acá, es importante. Dios no responde a tu circunstancia, responde a tu obediencia. Como que a 2 que 3 les pasó rozando. Como que 2 que 3 sigue la ardilla ahí. Otra vez lo voy a repetir, escucha. Dios no responde a tu circunstancia, Él responde a tu obediencia. Lo que estás pasando es difícil, sí. Es doloroso, sí. Es absurdo, sí. Es muy, muy difícil, por supuesto, no lo dudo. Pero ¿sabes cuándo va a responder el Señor a tu vida? No cuando estés atravesando una circunstancia adversa, sino cuando en medio de ella le estés creyendo y obedeciendo a Él. Entonces, en tu obediencia, Dios envía la respuesta a tu oración y a tu necesidad. Alguien que pueda glorificar el nombre del Padre por esto. Vamos. ¿Qué es lo que ocurre? En primer milagro, mira, cuando Jonás fue lanzado por la borda, ocurre el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? De manera instantánea, de repente, la tormenta cesó. Según los estudiosos de este libro de Jonás, los teólogos dicen que cuando Jonás abordó para irse a Tarsis, no era tiempo de huracanes, no era tiempo de tormentas. Entonces fue una tormenta totalmente atípica. Esa fue la razón por la cual los marineros dedujeron, creyeron y pensaron, obviamente, que algún Dios estaba enojado. Porque no era normal en esa temporada del año que hubiera tormentas.
Pero ¿qué ocurre? El primer milagro es que cuando Jonás es lanzado por la borda, la tormenta se calma. Número uno, el primer milagro que verás en tu vida es que cuando decides posicionarte en el camino correcto de la voluntad de Dios, en ese momento, entonces tu vida entra en calma. ¿Cuántos desean la paz y la calma de Dios? Que sobrepasa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, necesitas encaminarte al propósito de Dios. De repente habrá paz donde antes había una tormenta. De repente en tu matrimonio habrá paz cuando antes había tormenta. De repente en tu economía habrá paz cuando antes había caos. De repente en tu salud tendrás paz cuando antes tendrías incertidumbre. Dios detuvo la tormenta en el momento en que Jonás fue arrojado al mar. Dios tiene un propósito para las tormentas que enfrentas en tu vida. ¿Sabes? La próxima vez que estés enfrentando una tormenta, no digas, es el diablo que está en mi contra. Probablemente es Dios llamando tu atención. Es Dios diciéndote, hey, redirecciónate a mi propósito. ¿Sabes? Dios tiene, escucha, un propósito para cada una de las temporadas de tu vida, para cada una de las tormentas en tu vida. Él detendrá la tormenta para captar tu atención. Él envió la tormenta para captar la atención de Jonás y detuvo la tormenta cuando Jonás decide caminar en la dirección correcta. Hay mucha gente que le dice a Dios, Dios, líbrame de la tormenta, líbrame de las circunstancias, líbrame de la adversidad. Pero sabes, cuando estés en medio de una tormenta, no le pidas a Dios que te libre de ella. Más bien dile, Señor, revélame tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en medio de una circunstancia, de una tormenta, y te preguntas, ¿por qué a mí? Una persona que está en una circunstancia adversa, Lulú, de pronto vienen y le dan un mal diagnóstico. La persona dice, ¿por qué a mí? De pronto lo despiden de su trabajo y dicen, ¿por qué a mí? De pronto lo corren de su casa y dice, ¿por qué a mí? No preguntes por qué a mí. La persona que dice, ¿por qué a mí?, revela que su enfoque está en ella. ¿Me sigues? Pero cuando tú en medio de la tormenta, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, pregunta, Señor, ¿para qué está sucediendo esto? Eso significa que tu enfoque está en Él. La persona que dice ¿por qué a mí?, y no ¿para qué?, tiene en claro que su enfoque está incorrecto. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Así que en la próxima tormenta, en la próxima temporada, deja de preguntarte ¿por qué a mí? Y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Cuál es el propósito en medio de esta tormenta? Y sabes una cosa, tu actitud va a cambiar, Dios te va a dar fe y entonces podrás salir en medio de la tormenta y vas a llegar a puerto seguro. Alguien que pueda decir gloria a Dios a esto, alguien que pueda exaltar el nombre de Dios. En medio de la tormenta dependerá de en quién tienes puesta tu mirada, porque esa será la forma en que reacciones ante ella. Número 2, el siguiente milagro que experimentó Jonás cuando retomó el camino para ir a Nínive. Lo segundo es que los que no creían en Dios creyeron. Los que no creían comenzaron a creer. ¿Sabes? A lo mejor tú y yo tenemos gente, familiares, amigos, hermanos, vecinos, gente que le hemos compartido de Cristo. ¿Cuántos aquí tienen familiares que no conocen de Dios? Levante su mano. Y tú le has estado predique y predique, hable y hable y no se entrega a Cristo. Déjame ser muy respetuoso, no pretendo ofender a nadie, pero probablemente le has estado predicando a la gente, a tu familia, y ellos no se convierten a Cristo porque tú les has estorbado. ¿Por qué? Porque escuchan tus palabras pero no ven tu testimonio. 1, 2, 3. Voltea con tu vecino y dile, esa hasta te despeinó. Te pasó rozando y te despeinó. Mira, hay gente que viene a la iglesia,
Se toma fotos en la iglesia, selfies. Aquí adorando, hasta casi enfrente, ahí con Gigi, mientras Gigi predica, adorando a Dios en CCA, levantando las manos. Pero el siguiente fin de semana, el perreo a todo lo que da. Santo Padre. Tú dices, Dios, así como. ¿Cierto o no? O, digo, no lo digo por nadie en particular, cada quien sabe, ¿verdad? El pastor está predicando, no está pensando en nadie. Pero a lo mejor el fin de semana, en el concierto de Maluma, y el domingo levantando las manos y adorando a Dios. Santo Padre. Tu silencio me tranquiliza. O tu silencio te delata, yo no sé. Pero sabes, escúchame. El siguiente milagro que ocurre cuando tú te direccionas correctamente el camino de Dios es que aquellos a los que les habías compartido y no creían, ahora por ver tu convicción en medio de la tormenta comenzarán a creer en el Dios en que tú crees, a servir al Dios que tú sirves, porque ven cómo cambiaste radicalmente la dirección de tu vida. No sé si me estoy explicando. Estos marineros dice que vieron cómo se detuvo la tormenta porque Jonás tomó ese paso de fe. Debido a que una persona le creyó a Dios, entonces esta fe, este paso de fe hizo que los que estuvieran en el barco se arrepintieran y creyeran en Dios. Amados, lo siguiente que ocurre entonces cuando tú redireccionas tu vida hacia Dios es que por tanto tiempo, por tantos años que les habías predicado y no creían, ahora cuando ven que tu vida cobra un sentido, toma rumbo, toma un destino correcto en Dios, entonces esa gente que antes te había escuchado ahora comenzará a verte y dirá: yo quiero amar y servir al Dios que Él ama y sirve, por su testimonio. Recuerda una cosa: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y lo que más la gente necesita ver, escucha, a la gente no le importa cuánto sabes de Biblia. La gente no le interesa eso. ¿Tú crees que están preocupados cuánta teología conoces, cuánta Biblia sabes? No, a la gente no le importa cuánto sabes, sino cuánto les amas. Ellos quieren ver que los amas, aún en medio de su dolor, aún en medio de su tristeza, aún en medio de su quebranto. Hay que amarlos. Literalmente, escucha, Jonás tocó fondo. Y el tercer milagro que vemos en la vida de Jonás, cuando redireccionamos nuestra vida hacia la voluntad de Dios, entonces Dios nos muestra su misericordia. La Biblia dice en el verso 17, capítulo 1, que el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Ahora, déjame decirte algo. Eso no suena muy misericordioso, pero lo fue. O sea, imagínate, el ser tragado por un pez enorme. No suena que haya misericordia ahí, ¿cierto o no? Imagínate a qué olía ese pez. Imagínate lo que había dentro de ese pez. Probablemente Jonás pensó y dijo: ay, que me va a tragar, me va a devorar el pez. Pero la ballena o el pez enorme que Dios envió para librar a Jonás no es otra cosa sino la evidencia de la misericordia de Dios para la vida de Jonás. A lo mejor tú en este momento te encuentras, sientes como si tu vida estuviera en el vientre de un gran pez y dices: no encuentro nada aquí, está oscuro, está sucio, estoy solo, no hay esperanza, no sé hacia dónde voy. Pero sabes, lejos de criticar a Dios por malo y perverso por la condición en la que te encuentras, dale gracias a Dios, porque probablemente el lugar en donde estás en este momento no es otra cosa sino la manifestación de su misericordia. Porque Dios sabe que si en la condición en la que te encuentras tuvieras las posibilidades y recursos, probablemente ya estarías muy lejos del propósito de Dios. Yo conozco gente, hay familias, hay personas que dicen: si tuviera el dinero ya me hubiera divorciado, ya me hubiera ido a vivir a otra casa. Y sabes, muchas veces la escasez y la necesidad no es otra cosa sino la manifestación de la misericordia de Dios. No te está dando lo que tú quisieras porque te destruiría. No sé si me estoy explicando acá.
Entonces, amados, escucha. Dios muestra su misericordia en medio de tu quebranto. A lo mejor no suena misericordioso. Jonás vivió luego de ser tirado al mar durante una tormenta. Vivió en un pez. Se lo tragó y estuvo ahí 3 días. ¿Te imaginas 3 días en el vientre de un pez? Algunas personas piensan que si regresan a abrazar la misión de Dios, Él los va a castigar por todo el tiempo que perdieron, pero eso no es verdad. ¿Sabes? Dios no es un Dios castigador. Sácate eso de tu mente y de tu corazón. No. Dios te ama y te corrige, por supuesto. Claro que sí. Pero ¿sabes? Si tú estuviste lejos del camino de Dios y regresas, Él no te va a castigar. Él te va a abrazar, Él te va a recibir, Él te va a amar, Él te va a restaurar y te va a posicionar nuevamente a que cumplas con tu misión. Sácate de tu mente y de tu corazón. Es que seguramente Dios me va a rechazar. Es que a lo mejor Dios ya no me va a querer. Es que seguramente ya mi adoración no va a valer la pena. Claro que no. Él quiere que realices tu misión. Así que te recibe de regreso con los brazos abiertos. Literalmente Jonás tocó fondo cuando fue lanzado por la borda. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo con esperanza? ¿Qué fue lo que hizo que el corazón de Jonás estuviera esperanzado mientras estuvo en el pez, en el vientre de la ballena? Mira lo que dice la Biblia, capítulo 2 de Jonás, verso 9. Escúchame. Yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Esto lo estaba declarando en el capítulo 2. Mientras en el capítulo 1 Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, en el capítulo 2 vemos a Jonás confiando y creyendo que Dios le iba a dar esperanza y salvación. ¿Sabes? Escucha. ¿Qué fue lo que le ayudó a Jonás a mantener la esperanza aún en medio del vientre del pez? Di conmigo la gratitud. Dilo más fuerte, gratitud. Dilo con más convicción, gratitud. Hace rato Gigi nos compartía algo. Está enfermita, alguna bacteria, algo en su cuerpo, y en la mañana se levantó mal y nos compartía que estaba a punto de dejar de venir hoy. No iba a venir hoy a ministrar y a compartir con nosotros, pero ella decidió levantarse, bañarse y confiar y creer en Dios. Y en el primer servicio nos dijo que comenzó a alabar a Dios. Comenzaste a cantar, ¿cierto o no? De hecho, eso es lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Sabes una cosa? Escúchame. Hey, ponme atención acá. En medio de tu tormenta, cuando estés tocando fondo, cuando estés en el vientre del pez, en lugar de quejarte, en lugar de decir, ay, ¿por qué a mí? En lugar de malhumorarte, comienza a cambiar tu actitud y comienza a agradecerle a Dios por todos sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A lo mejor en este momento no puedes ver los beneficios, pero los verás en el futuro. ¿Sabes? Hay una enorme diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre gratitud antes y gratitud después? Por ejemplo, ahorita Martín me subió un agua, me la dio y yo le doy gracias por el agua que me dio. Mi esposa me dio una toalla para secarme el sudor y yo le doy gracias porque ella me dio algo. ¿Sabes? La gente normalmente le da gracias a Dios cuando recibe algo de Dios. La gente cuando ora y de repente Dios en su misericordia responde la oración de esa persona, la gente dice gracias Dios. Es muy fácil agradecerle a Dios cuando has recibido algo de Él, ¿cierto o no? Pero escúchame, cuando en medio de una tormenta, cuando en medio del vientre del pez, cuando en medio de tu aflicción le comienzas a dar gracias a Dios, eso se llama fe, porque estás creyendo que aunque no lo tienes, vas a tener la promesa y la bendición del Padre. Agradécele a Dios con fe, creyendo que Dios te da la respuesta. No esperes a recibir para darle gracias. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, Dios. Hey, los que están enfermos levanten su mano y digan gracias Dios por mi sanidad. Yo pensé que lo iban a hacer con gozo.
Levanta tu mano y di gracias, Dios, por mi sanidad. Los que están en quiebra económica, levanten su mano y digan gracias, Dios, por mi provisión. Los que están batallando en su matrimonio, no digan Señor, o te la llevas o te la mando. No. Levanta tu mano y di gracias, Señor, por la restauración de mi matrimonio. ¿Sabes? Cuando comienzas a agradecer antes de obtener las cosas de parte de Dios, eso se llama fe. Y sabes una cosa, fe es lo que mueve la mano de Dios. A Dios no le mueven ni lo conmueven tus lágrimas. A Dios le mueve y le conmueve tu fe. Así que la próxima vez que estés en medio de un problema, cree y agradece con fe, y eso que estás creyendo y agradeciéndole a Dios vendrá para tu vida. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto. Vamos. ¿Cómo le doy gracias a Dios antes de recibir algo? 3 cosas que hizo Jonás. En primer lugar, lo agradeció alabándole. Alábale. ¿Sabes que la alabanza es poderosa? O sea, si tú supieras el poder que conlleva la alabanza, no te esperarías el domingo para alabar con nosotros. Tu vida sería una continua alabanza a Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Todo el tiempo tienes que estar glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, agradeciéndole a Dios por sus misericordias. Señor, te doy gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por la salud, gracias por mis amigos, gracias por mi iglesia, gracias, Señor. Empieza. Estás en medio de una dificultad, estás en medio de una persecución, estás en medio de un conflicto. Levanta tus manos y dile gracias, Padre. Señor, yo te doy gracias, no por el conflicto. Yo sé que este conflicto va a pasar, pero te doy gracias porque en medio del conflicto estás conmigo. Estás enfermo, estás con vómito y con diarrea o lo que sea. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Te doy gracias no por la diarrea, sino te doy gracias porque me vas a librar de ella. Y si tienes diarrea, le pido al Señor que mande su misericordia y junto con la diarrea no te dé tos. Señor, ten misericordia. Número 2. Escucha, Jonás agradeció a Dios por permitirle cumplir con su misión. Lo siguiente que tienes que hacer es decirle, Señor, gracias, porque aunque me había alejado, aunque me había ido, aunque estaba lejos de ti, te doy gracias porque aún así me permites cumplir con mi asignación. Porque mientras tenga vida, no importa que tenga 90 años, 98 años, no importa, todavía tengo algo que hacer en esta tierra. Le hablo a los ancianos. Hay gente que tiene 60 años y ya se siente anciano. No, hombre. Yo estoy pensando que a los 60 años apenas va a ser el inicio, la flor de mi juventud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que tienen 60 años, levanten su mano. ¿Sabes lo que? Mira, me dan ganas de predicarles. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre las palmeras? Escucha, las palmeras a los 90 años son las palmeras las que dan sus mejores dátiles. A los 90 años. Oye, tú de 40 años y ya te sientes anciana. No manches. Te indignas de que te dicen, señora. Y número 3, Jonás le agradeció a Dios confiado de que Él le daría el éxito. Proverbios capítulo 3 versos 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, 3 cosas que hizo Jonás: agradeció a Dios alabándolo, le agradeció a Dios por darle la oportunidad de regresar a cumplir la misión, y le agradeció a Dios confiando que Él le daría el éxito. ¿Cuántos le agradecen a Dios por estas 3 cosas? Vamos, dale fuerte el aplauso a Dios.
Jonás nos enseña tres cosas importantes. Ya para terminar, quiero que se pongan en pie, por favor. Digo, todavía me faltan como 20 minutos, pero pues, ponerlos en pie como que en su mente algo cambia. No se crea, ya voy a terminar. Vénganse los músicos. Ahí en internet, escúchenme, pónganme mucha atención, no se pierdan de esto porque esto es muy importante. Esto es la culminación del mensaje. ¿Está listo? Vamos, ¿estamos aquí? Escucha. El libro de Jonás me enseña que el ser humano tiene tres posiciones en la vida delante de Dios. ¿Está listo? Vamos, ¿estamos aquí o no? Ok. ¿Cuáles son esas tres posiciones delante de Dios? El ser humano tiene esas tres posiciones. Imagínate que aquí está Dios. ¿Lo voy a pedir a quién? Vente, José. Ponte aquí en medio, pastor, por favor. Ahí en medio, pisando ese cuadrito. Ándale, esa es tu posición. Todos los que estamos aquí, todos, sin decir yo no, todos estamos en una de estas tres posiciones. ¿Está listo? Vamos, ¿estamos aquí o no? Imagínense que este es Dios. Ay, qué Dios tan guapo. Anciano de días, dice la Biblia. Primer posición del ser humano, escuche, ponga atención. La primera posición del ser humano es huyendo de Dios. Aquí está Dios y su voluntad. Él es Dios y su propósito para mi vida. Y la primera posición en la que el ser humano se encuentra es estar ¿qué? Huyendo. ¿De quién? De Dios y de su voluntad. ¿Está conmigo? Esa es la primera posición. La segunda posición del ser humano, escucha, es el hombre corriendo hacia quién? Hacia Dios. Esa es la segunda. Vamos, ¿estamos aquí o no? La primera posición dijimos que era ¿qué? Y la segunda posición es ¿qué? Pero la tercera, caminando con Dios. ¿Te das cuenta? Mientras que en la primera posición el hombre se encuentra ¿qué? Lejos de ¿qué? Del propósito y la voluntad de Dios. En la tercera posición el hombre se encuentra ¿qué? Caminando con ¿quién? Y escúcheme, ponte al centro, pastor. Escúcheme. Cada vez que usted lee en la Biblia, no sé si lo han leído allí en la Biblia, pero cada vez que la Biblia dice y caminó con Dios, ¿has leído? ¿Has leído qué dice? Y Noé caminó ¿con quién? Cada vez que tú encuentras en la Biblia que un hombre caminó con Dios, entonces ese hombre llegó a su destino, cumplió su propósito, cumplió su asignación y tuvo éxito en todo lo que Dios le dijo que hiciera. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Rey. No dice la Biblia que porque se portó bien, no dice que porque era guapo, rico, poderoso, no, dice caminó con quién. Hey, amada familia, asegúrate de no estar huyendo de Dios, porque si tú vives huyendo de Dios estás directo al fracaso. Hoy tienes la oportunidad de venir y correr con Dios, para una vez que estés con Él, entonces puedas caminar con Dios y llegar confiadamente a tu destino. Hoy quiero hacer un llamado. Dáselo. Yo te dije que yo no sé cuál sea tu necesidad este día. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu tormenta. No sé si estás en medio de una tormenta, huyendo del propósito de Dios,
No sé si estás dentro del vientre del pez, aparentemente en una circunstancia adversa, difícil, pero el vientre del pez representa la misericordia de Dios para tu vida. Y no sé si estás caminando en el propósito y la voluntad de Dios. Yo no sé. Cualquiera que sea tu posición en Dios, hoy quiero invitarte que vengas aquí al frente y le digas: Señor, quiero arreglar mi vida contigo, quiero estar bien contigo. Ya sea que estés huyendo, ven y regresa con Dios, o si quieres caminar la siguiente parte de tu etapa de tu vida para llegar correctamente a tu destino, ven aquí al frente. Vamos a orar todos. Vénganse corriendo, corriendo, corriendo mientras alabamos al Señor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Vente al frente, más al frente, más al frente. Centro Cristiano Amigos.